En este segundo video vamos a continuar hablando sobre el perceptrón y en particular sobre cómo podemos interpretar esta dirección que define el hiperplano para clasificar datos de acuerdo a una determinada clase. Pero vamos a trabajar con datos reales y en particular con datos meteorológicos. Nuestros datos principales van a ser datos de precipitación mensual, lluvia, y en particular vamos a concentrarnos en el sudoeste de Sudamérica, esta región que está recuadrada acá y que tiene un nombre especial. En este caso estamos viendo la precipitación en octubre de 1979, donde se ve un máximo en esta región. Y si miráramos imágenes a lo largo de un largo periodo, podríamos ver que algunos patrones en esta región se repiten. De hecho, si calculamos la anomalía de precipitación, o cuánto se separa o se aleja la precipitación de un mes en particular respecto de la media calculada para todo el promedio de datos, vamos a ver que, al menos para octubre de este año, tenemos una anomalía positiva. O sea que llovió más de lo normal. Si graficamos ahora la anomalía trimestral de la precipitación, y nos interesan los trimestres porque en general las estaciones del año son de 3 meses y en meteorología es una buena separación para poder analizar los datos. Vemos que hay épocas, trimestres, a veces uno seguido del otro, donde la precipitación es mayor a lo normal, o sea que tenemos anomalías positivas, o menor a lo normal, y entonces tenemos anomalías negativas. Esta variable calculada entonces nos permite clasificar a la precipitación en la región del sudeste de Sudamérica en trimestres húmedos con anomalías positivas y en trimestres secos con anomalías negativas. Y en particular acá tenemos un periodo bastante largo, desde 1979 hasta el año 2000. Una cosa que para quienes estudian meteorología, sobre todo en Sudamérica, es bastante interesante de estudiar, es la relación que hay entre la temperatura de la superficie del mar, principalmente en la zona del Pacífico ecuatorial, esta zona de por acá, con la precipitación en el sudeste de Sudamérica. Sabemos que temperaturas más altas en la superficie del mar producen en general mayores precipitaciones en esa región. Y en particular acá estamos viendo un ejemplo de un campo de la anomalía de la temperatura de la superficie del mar para un mes en particular. Y así como vemos este mapa, podríamos pensar estos datos como una imagen donde cada píxel corresponde al dato de la anomalía de la temperatura de la superficie del mar en uno de esos cuadraditos, en una región que corresponde a una determinada latitud y longitud. Pero además no solamente tenemos un mes de datos, tenemos estas imágenes, estos campos de esta variable desde 1979 hasta el año pasado, 2020. Entonces, nos interesa ver si podemos clasificar los trimestres de anomalías de precipitación en la región del sudeste de Sudamérica, utilizando como datos de entrada estos campos de anomalías de temperatura de la superficie del mar. Entonces, vamos a utilizar los datos de precipitación, en particular vamos a trabajar con la anomalía trimestral y clasificar trimestres húmedos con valores igual a 1 o
trimestres secos con valores menores a 1, y esta va a ser nuestra variable target. Y como predictor vamos a tener los campos de las anomalías de temperatura de la superficie del mar trimestrales. Entonces, si volvemos a R y cargamos las funciones necesarias, vamos a necesitar leer los datos de precipitación y calcular la anomalía, y luego aplicarle una clase de acuerdo al signo de esa anomalía. Podemos también hacer lo mismo para la temperatura de la superficie del mar, calculando las anomalías también de manera trimestral, y organizar estos datos en forma de una matriz, donde cada fila de la matriz va a corresponder a uno de estos campos que veíamos recién, y todos los píxeles con la información de esta variable. Entonces, vamos a utilizar el perceptrón para generar este hiperplano clasificador que nos permita identificar trimestres secos de húmedos. Y antes de correr este bloque de código donde aplicamos la función del perceptrón a los datos, vamos a ver cómo es el algoritmo. La función requiere de al menos dos elementos importantes. X es la matriz, con los datos, en este caso, de la anomalía de la temperatura de la superficie del mar. E Y es nuestra variable target, que va a ser la anomalía de la precipitación trimestral, y en particular, en realidad, la variable donde nosotros le asignamos una clase, 1 o -1, de acuerdo al signo de esa anomalía. Y vamos a necesitar decidir por cuántos ciclos o cuántas épocas vamos a aplicar el algoritmo del perceptrón, y cuál va a ser nuestra tasa de aprendizaje o de entrenamiento. Lo que vamos a hacer primero es inicializar los pesos que van a estar en esta variable W, y para cada ciclo el algoritmo va a recorrer todas las observaciones y realizar un par de pasos para actualizar ese vector W de pesos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es proyectar esas observaciones en la dirección del W original, que inicialmente es datos aleatorios, y calcular la predicción a partir de esa información, de vuelta siempre con los mismos pesos. La manera en la que actualizamos el vector de pesos es calculando la diferencia entre nuestra variable target y la predicción hecha previamente por este lambda, que es nuestra tasa de aprendizaje. Una vez que el algoritmo pasa por todas las observaciones, entonces se va a volver a hacer la predicción, pero ahora con los nuevos pesos, y calcular el accuracy, que es la distancia entre nuestra variable target y la predicción. Si esa accuracy es igual a 1, o sea que tenemos una clasificación perfecta, el código va a terminar ahí y nos va a devolver el vector de pesos asociado. Si no pasa eso, va a repetir esta serie de pasos tantas veces como nosotros hayamos asignado en la variable epox, y nos va a devolver el vector de pesos para el cual el accuracy era mayor. Entonces, ahora sí, podemos volver a R y correr, entrenar el perceptor. Como vemos, el accuracy no es muy grande,
pero aún así podemos intentar interpretar estos resultados. Si proyectamos los campos de anomalía de la temperatura de la superficie del mar en la dirección del perceptrón, o sea, del vector de pesos, podemos obtener las predicciones. Y aún con un accuracy bastante bajo, podemos diferenciar entre trimestres húmedos arriba a la derecha y trimestres secos abajo a la izquierda para muchos de los casos. Pero lo que nos interesa hacer ahora es poder interpretar este vector de pesos W de la misma manera que lo hacíamos antes, teniendo en cuenta la relación espacial entre los elementos de ese vector, entre las dimensiones de ese vector. Y si bien es un vector muy grande porque vive en un mundo de muchas dimensiones, tantas dimensiones como píxeles tenía nuestros datos de entrada, podemos ver los primeros 10 para darnos una idea de qué pinta tiene esto. En primer lugar tenemos especie de bias o sesgo, y a partir de ahí un valor para cada uno de esas dimensiones, que son también los píxeles de la imagen o coordenadas de latitud y longitud. Entonces, grafiquemos esta información, el vector W, teniendo en cuenta esas coordenadas. Entonces, este es el resultado, el vector de pesos graficado teniendo en cuenta la relación espacial entre todos sus elementos, todas sus dimensiones. Y podemos interpretarlo desde el punto de vista estadístico. En este caso, este vector de pesos que nos define el hiperplano que va a clasificar entre trimestres húmedos y trimestres secos, nos permite identificar campos de anomalías de temperatura de la superficie del mar que son similares a estos y que nos van a permitir identificar trimestres húmedos o donde la precipitación es por encima de lo normal. Pueden ser campos como este o que son similares, múltiplos de este, donde la temperatura en el Pacífico es, o la anomalía es positiva, mientras que cuando ocurra lo contrario y el campo sea opuesto, nos va a permitir identificar trimestres con precipitación menor a la normal. Pero también podemos pensar en una interpretación física. Esta región del Pacífico ecuatorial está asociada a eventos del Niño, que ocurren cuando la temperatura de la superficie del mar es anómalamente mayor a la media y genera ondas en la atmósfera que activan la precipitación en el sudeste de Sudamérica. Entonces, es interesante ver cómo un vector de pesos que define este hiperplano clasificador tiene al mismo tiempo una interpretación física que surge de conocer cómo se comportan los datos, las observaciones y las variables meteorológicas. Entonces, este vector de pesos va a ser siempre, o va a vivir siempre en las mismas dimensiones que nuestros datos de entrada y los vamos a poder interpretar de la misma manera.